Neuropatías periféricas con mala coordinación, daños a nivel de nervios sensitivos, daños a nivel de retina, que normalmente no son tan específicos y también los podemos ver en otras deficiencias y suele estar acompañada de otras deficiencias más, ¿sí? También se ha visto ataxia y nistagmo en el paciente. Entonces fíjense, están habiendo también alteraciones de la marcha, alteraciones de la movilización de los ojitos, que nos pueden orientar a que existe este tipo de deficiencia. Y este es muy interesante, la degeneración espinocerebelosa, la beta-lipoproteinemia que se ha descrito, donde se va produciendo una degeneración a nivel de la conducción neurológica del paciente, de modo que el paciente va perdiendo su capacidad de realizar algunas actividades de motricidad fina, motricidad grosera, que se va a manifestar más adelante, ¿sí? Entonces es muy importante que vayamos analizando estas características, ¿sí? Bien, y si hablamos de la toxicidad, diríamos que la E es la menos tóxica de todas las liposolubles. Vamos a ver que los suplementos de esta vitaminita pueden protegernos de cardiopatías, sobre todo protegiendo las LDLs de la oxidación por radicales libres, lo cual va a mantener una salud cardíaca más eficiente, ¿sí? Pero es importante, no se olviden, vuelvo a insistir, en que aunque sea la menos tóxica, no quiere decir que no es tóxica, solo que el riesgo es menor. Hemos tenido pacientitos, por ejemplo, que estaban 3 años, 4 años tomando vitamina E todos los días, porque sus hijos les han traído unos megafrascos de no sé cuantísimas capsulitas, y pues tomaban con suplementación y estaban bastante bien, ¿sí? Pero no tenían síntomas, han venido para su controlcito general, y resulta que vemos bilirrubinas elevadas. ¿Vale? Solo vino para su chequeo anual, ¿no? A ver, haremos nomás una ecografía hepática, ¿qué está pasando? Claro, hacemos ecografía hepática y tenía hígado graso, esteatosis hepática. Es raro, pero es un paciente que es bien responsable, come saludable. El único factor de riesgo, que estaba varios años sin hacer pausas, tomando vitamina E. ¿Sí? Entonces, fíjense, sí a largo plazo puede producir este riesgo. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendemos la vitaminita, comemos saludable, vamos usando protectorcitos gástricos, hepáticos, vamos vigilando el hígadito queda limpiecito, sanito, y luego podemos volver a empezar la vitaminita, pero cada 3 a 6 meses hay que vigilar, ¿sí? Porque la vigilancia es muy importante para identificar. Por suerte, esa pacientita, por ejemplo, no tuvo ninguna complicación funcional, no tenía ningún síntoma, pero ella es así bien responsable, todos los años viene a hacerse su controlcito anual. Entonces ahí encontramos antes de que se produzca cualquier complicación, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la vitamina K. Esta vitamina es súper importante. La encontramos normalmente, bueno, nos dicen, ¿no? Encontramos en vegetales. Es cierto, la encontramos en vegetales, pero también la tenemos en yema de huevo. Un dato súper importante con la vitamina K es que la leche materna, que habitualmente es súper completa y nos aporta casi todo lo que necesitamos, no tiene cantidades adecuadas de vitamina K. Sus cantidades son muy pequeñitas. Y eso vamos a ver que es un dato importante porque se ha asociado a patologías severas en recién nacidos, porque esta es su única fuente de alimento. Entonces es importante que se considere, y por eso actualmente se hace prevención de la deficiencia en todos los recién nacidos como parte de nuestros programas de salud, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo eso. La encontramos en todos los vegetales verdes y cereales. Entonces sí es importante producir. Y otro de los puntos importantes, que también es muy importante este dato en los recién nacidos, es que la flora bacteriana normal del yeyuno y del hilo es nuestra principal fuente, es decir, las bacterias de nuestra microbiota que han colonizado nuestro intestino producen vitamina K para nosotros. Ven qué lindas estas bacterias. Producen para nosotros, ¿sí? Entonces, algo bonito. Entonces, sí. Por eso la microbiota es tan importante, porque sí nos trae beneficios y además mientras ella está ocupando ese espacio, no es ocupado por las patógenas. Entonces es súper importante la microbiota. Hay muchas enfermedades que están ligadas al desequilibrio en la microbiota, ¿sí? Entonces esas nuestras bacterias son nuestras mejores amigas por eso, ¿sí?
Muy bien, y esta es la fuente más importante. Entonces, si yo no tengo buen aporte en la dieta, pero mi microbiota está bien, es difícil que entre en deficiencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito esas características y las razones que nos pueden llevar a la deficiencia, aún con una dieta adecuada, ¿sí? Bien, fíjense en los requerimientos. Es cierto que cuando somos más chiquititos, los requerimientos son más pequeñitos, ¿sí? Fíjense 2, 2.5, vas bien. Y aquí, fíjense en el adulto joven, que es el que nos interesa. En las mujeres es 90 microgramos por día y en los varones 120 microgramos por día. Ese es el dato que más nos interesa porque es del adulto joven, por decirlo así. Pero obviamente sí nos interesa en las otras edades. Y aunque en las edades más tempranas nuestro requerimiento sea más chiquitito, como vamos a ver que hay factores de riesgo que limitan ese aporte, a pesar de ser tan chiquitito el requerimiento, podemos tener deficiencia. Y es por eso que se han tomado medidas importantes para evitar esa deficiencia o las complicaciones relacionadas a la deficiencia. Entonces, ¿cuál es la función de esta vitamina? Esta vitamina, y lo tenemos muy bien metido en la cabecita, es sumamente importante para la coagulación. Les pregunto, ¿cuándo es importante la coagulación? Por ejemplo, ustedes hoy desde que se han despertado y han venido a clases, hasta esta hora que son las 9 y algo, ¿habrán usado su cascada de coagulación? ¿Algunos de ustedes han necesitado usar su cascada de coagulación? ¿Alguien ha sangrado y ha necesitado hacer hemostasia? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Segurísimo? Les aseguro que sí. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos microhemorragias. Por decirles algo básico, me he agachado para amarrar mi zapato, ¡pum! Me levanté, ¡pum! Se rompió un vasito por ahí. ¿Sí? O estaba ahí, ya, y se fuerza, ¡pum! Se rompió un vasito por ahí. ¿Sí? Esas pequeñas actividades que todos hacemos todo el tiempo hacen que se rompan pequeños vasitos, pero no los percibimos gracias a que nuestro sistema de coagulación, nuestra cascada de coagulación, funciona perfectamente, ¿sí? Así que plum, agarró, reparó, yo ni cuenta me di que se produjo alguna de esas reacciones. Y seguro que toditos nosotros hoy día ya hemos tenido la reparación de micro lesiones mínimamente unas 10 hasta esta hora, ¿sí? Porque hemos subido gradas, nos hemos amarrado los zapatos, hemos comido, hemos subido a la movilidad, ¿sí? Pero no lo hemos percibido. ¿Qué pasaría si no estuviera funcionando bien mi sistema de coagulación? Empezaría a ver que me aparecen puntitos rojos, que se llaman petequias, ¿sí? Y esos puntitos rojos son microhemorragias. Por ejemplo, ahorita que estamos en epidemia de dengue, ¿sí? Estamos en un foco epidémico de dengue. ¿Qué les aparece a los pacientitos con dengue? Puntitos rojitos, ¿no ve? Petequias, la marea roja, así una masa de petequias diseminada por su cuerpito, ¿sí? ¿Por qué? Porque están sangrando. ¿Por qué? Porque el virus afecta la cascada de coagulación, ¿sí? O por ejemplo, qué sé yo, el pacientito duerme, se despierta y ¡pum! Una equimosis así mortal, morado como decimos, ¿no? Pero no me he golpeado, no me he caído, no me he hecho nada, apareció ahí. ¿Qué quiere decir? Esa es una hemorragia más grande. Si empiezan a aparecer frecuentemente petequias o equimosis, tenemos que pensar que el sistema de coagulación por alguna razón no está funcionando bien. Claro, si estaba caminando y me chocaba en la puerta, ya, normal que se haga morado, pues me he dado un madrazo. Me he lesionado, entonces es normal que aparezca un morado porque se han roto estructuras y demás, está bien. Pero si no me he golpeado y no he hecho nada que justifique una equimosis, algo está pasando con mi sistema de coagulación, ¿sí? Entonces vean por qué es tan importante, porque esta cascadita todos los días trabaja, ¿sí? Sin que yo lo perciba. Ahora, sabemos que en condiciones normales tiene que haber un equilibrio entre los anticoagulantes y los procoagulantes. Estos, el 2, 7, 9 y 10, que son parte de la cascada, dependen de la vitamina K para sintetizarse. Pero estos son procoagulantes, que quiere decir que los necesito cuando voy a coagular. Cuando hay sangrado, ¡pum!, para producir hemostasia, ¿sí?
Pero estos, la proteína C y la proteína S, son anticoagulantes. ¿Cuándo necesito los anticoagulantes? ¿Será que ahorita alguno de ustedes está usando sus anticoagulantes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Su sangre cómo está dentro de sus vasos sanguíneos? Líquida. Líquida, pues. Y eso es gracias a los anticoagulantes endógenos. ¿Qué pasaría si su sangre se coagula dentro de sus vasos ahorita? Se mueren, pues, ¿no? Entonces, fíjense, son sumamente importantes los anticoagulantes porque la sangre que está circulando no puede coagularse, tiene que estar fluida circulando, ¿sí? Nuestros pacientes con COVID, ¿por qué se han complicado? Coagulación intravascular diseminada, que quiere decir que se forman coagulitos dentro de los vasos y ¡pum!, me producen infartos pulmonares, cerebrales, renales, etc. ¿Sí? Entonces, vean, tan maravilloso es nuestro organismo que genera una homeostasis dinámica tan exquisita que donde necesito que esté fluido, está fluido. Cuando necesito reparar, coagula. Así maravilloso es nuestro organismo, ¿sí? Y gracias a eso estamos sanos. Y eso depende de la vitamina K. Son factores vitamina K dependientes. Entonces, fíjense otra vez, una pinche vitaminita es tan importante todos los días en nuestro organismo. Porque si no hay vitamina K, no se sintetizan los factores vitamina K dependiente, fracasa la hemostasis. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a empezar a sangrar. ¿Sí? No hay anticoagulantes, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a empezar a formar trombos donde no debe. ¿Sí? Entonces vean cómo es tan importante esa una vitaminita. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente tiene deficiencia de esta vitamina? Eso es lo que les estaba mencionando. Les voy a parar para que vean mejor. Porque se ven nomás, ¿no? Pero ahí se ven mejor. Fíjense, miren, aquí parecen puntitos, ¿no? Esas son las petequias que hemos mencionado. Puntitos rojitos. Estas equimosis, bueno, son hemorragias. Les voy diciendo, ¿qué creen que ha hecho este paciente? Porque fíjense, esto es su columna, lo que está blanquito es la columna, la parte de la columna. ¿Qué creen que ha hecho este paciente para tener esos sangrados en esas zonas específicamente? Porque sí, a veces, ¿no? Cuando haces sentadillas y apoyas, aquí salen petequias, pero así no. Lo único que ha hecho ese pacientito es dormir. Se ha echado sobre su espaldita, su almohadita aquí, nada más. Entonces vean la presión que ha ejercido su propio peso sobre estas estructuras, y claro, la columnita es como más hundidita, ¿no? Entonces esa zona no se ha aplastado, por decirlo así. Ha sido suficiente para que sangre. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno de coagulación y está sangrando. Como les decía, si nosotros no tuviéramos un sistema de coagulación, seguro que despertamos así, porque dormimos acostados sobre nuestras espaldas, ¿no? Entonces, puede pasar. Esta pacientita ha usado su brasier, su corpiño y un Beatle. La presión de esa ropa ahí ha generado semejantes lesiones. Terrible, ¿no? Lo mismo acá. Esa hemorragia conjuntival sí es común, o sea, tal vez alguna vez les ha pasado, a veces, qué sé yo, me despierto y ¡ting!, así una mancha roja de sangre dentro de mi ojito, como si me hubieran pegado y no me han pegado, ¿sí? Entonces, a veces pasa, como les digo, como que estornudó fuerte o se agachó y se levantó de golpe, se rotó un vasito y entonces aparece una pequeña hemorragia en el ojito. Si ha pasado ocasionalmente alguna vez, y bueno, pues se han usado gotitas y más para que se reabsorba la hemorragia, no hay problema, ¿sí? Ha sido un incidente aislado. Pero si pasa con mucha frecuencia, hay que revisar qué está pasando. Porque algo está haciendo que se rompan vasitos con mucha frecuencia, y no debería pasar, y no se están reparando como deberían repararse, ¿sí? Claro, si me han dado un golpe o no sé, me golpeó con algo, una hemorragia así, es absolutamente normal y esperable porque estoy rompiendo estructuras, ¿sí? Pero que espontáneamente aparezca así, no es normal, ¿no? Entonces, fíjense, la deficiencia de vitamina K es rarísima. ¿Por qué? Porque mi principal fuente son mis bacterias.
Entonces, si mi microbiota está bien, no voy a tener deficiencia, aun si no como muchos alimentos que contengan la vitamina, porque mi fuente principal son mis bacterias. ¿Sí? Segundo, en situaciones donde hay disminución de las bacterias intestinales, por supuesto, estoy diciendo que mi microbiota me produce la vitamina, entonces si la mata mi microbiota cualquier cosa, voy a tener deficiencia. ¿En qué situaciones podría haber disminución de mi microbiota? La principal, antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Y usamos antibióticos? Sí, digamos mi paciente viene con una faringoamigdalitis, está terriblemente inflamado, es bacteriana, le doy, no sé, penicilinas o le doy cefalosporinas, ¿sí? El antibiótico no viene y dice, ah, este es patógeno, este lo chingo, este es microbiota, no, este que se queda. No, el antimicrobiano viene y mata a todos, y gran positivo, todo lo que encuentras destruye, ¿sí? Gran negativo, todo lo que... Entonces, es normal que cuando yo le doy antibióticos a mi paciente, también elimine su microbiota, ¿sí? Entonces, sí tengo que restituir después la microbiota, porque si no, ese desequilibrio también me puede generar complicaciones. Entonces, fíjense, la principal causa de eliminación de la microbiota es el tratamiento de otra infección en la que necesitaba antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Bien, la ingestión dietética es un factor importante, pero no es tan determinante como la salud de la microbiota, ¿sí? Y esto, los recién naciditos. Hemos dicho, número 1, factor de riesgo para el recién nacido. La leche materna no le aporta cantidad importante de vitamina K. Número 2, cuando nacemos el intestino es estéril. No hay bacterias, no hay microbiota, ¿sí? Entonces, tienen los dos factores de riesgo más importantes. El aporte es mínimo y no hay quien produzca. Entonces, ¿cómo no van a entrar en deficiencia? ¿Se dan cuenta? Y por eso es que se ha descrito la enfermedad conocida como enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es específicamente del recién nacido por deficiencia de vitamina K. Y han habido años en los que muchos bebecitos morían por esta enfermedad por la deficiencia de vitamina K. Porque ¿cuándo se empieza a colonizar el intestino del bebecito? ¿Cuándo? Cuando empieza con alimentos. Cuando empieza con la alimentación complementaria. ¿Y eso cuándo es? ¿Desde que nace? ¿Le dan comidita? De 4 a 6 meses, ¿sí? Y van a ver que sí, cuando empieza la alimentación complementaria, la mamá viene asustada y dice, no, está haciendo caquitas verdes. Sí, mamá, es normal, no se tiene que asustar. Sí va a ser verde, fosforescente, es normal, porque se está colonizando el intestino. Y sí cambia, de verdad es verde. ¿Y ahora qué le da? Entonces es normal, porque se está colonizando el intestino, ¿sí? Claro que sí, hay que orientarle a la mamá. Mamá, si ves que las caquitas tienen flemitas, si ves que hay puntitos de sangre, etcétera, sí, eso sí nos tiene que preocupar. Este cambio de color es absolutamente normal, se va a ir estabilizando, es porque su intestinito se está colonizando. Necesitamos esas bacteriecitas que son buenas, así que no te preocupes. Tú seguile dando tu lechecita, seguí con la alimentación, todo está bien. ¿Y cuál sería el tratamiento para el suplemento? ¿Daría vitamina K para ellos cuando nazcan? Todos los recién nacidos, ahorita lo vamos a ver en patología, vamos a ver la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Sí, hay que darles vitamina K. Y en el programa de salud actual está establecido que todos los recién nacidos deben recibir una dosis de vitamina K dentro de las primeras semanas de recién nacido, idealmente dentro de los primeros 8 días, para evitar esa deficiencia. Y con esa medida ha disminuido así drásticamente la enfermedad hemorrágica recién nacido. Hoy en día es rarísimo ver un recién nacido que se muera por esto, a no ser que haya nacido en casa y no lo hayan traído para controlar al hospital. Después, no, porque les ponen para enterar. ¿Sí? Entonces, sí, se pone, está indicado y se debe a todos los recién nacidos. Es parte del programa. ¿Sí? Y gracias a eso, pues ya no tenemos bebecitos que se nos mueren con enfermedad hemorrágica, ¿no? Que es terrible. Y obviamente los que sobrevivían quedaban con secuelas severas, porque una de las consecuencias principales eran las hemorragias intracerebrales que generaban daño cerebral irreversible, a veces con deficiencias funcionales, cognitivas, permanentes.
¿sí? Entonces es una enfermedad bastante peligrosa que se ha logrado controlar con algo tan sencillo como suplementarle la vitamina a todos los recién nacidos. Ya está. ¿Sí? Entonces actualmente se hace en todos nuestros hospitales. Bien, este es otro de los factores que puede determinar esta deficiencia. Los anticoagulantes orales. ¿Han escuchado hablar de la warfarina? ¿Para qué se usa la warfarina? ¿Perdón? Muy bien, entonces es un anticoagulante oral que vamos a utilizar en pacientes con riesgo de trombosis. Como decíamos, ¿no? Si se forman coagulitos cuando no se debe, me producen infartos y eso me trae complicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pacientes tendrán riesgo de formar trombos? ¿A quiénes les debería dar anticoagulantes, por ejemplo? Sin irnos lejos, nuestros pacientes con COVID les hemos dado anticoagulantes. ¿Por qué? Porque tenían riesgo de trombosis, ¿no es cierto? Porque parte de la evolución de la enfermedad en el COVID era la coagulación intravascular diseminada. No hemos usado warfarina, cierto. En los pacientes con COVID hemos usado el grupo la heparina, la enoxaparina ha sido nuestra principal herramienta, también el rivaroxaban y el ácido acetil salicílico en los casos leves, ¿no? Pero en otros pacientitos, sobre todo cuando vamos a usar a largo plazo, les damos warfarina, porque es fácil, se usa por vía oral, es bastante cómodo y es muy eficiente, ¿sí? ¿Qué hace la warfarina? ¿Por qué nos interesa cuando vemos vitamina K? Porque la warfarina, su mecanismo de acción específicamente es el bloqueo de la epóxido reductasa. O sea, en condiciones normales a nivel bioquímico, ¿qué pasa? La vitamina K para activarse usa la epóxido reductasa, ¿sí? Es decir, esta enzima la convierte a la vitamina K en vitamina K activada. Y cuando está activada, permite la síntesis de los factores vitamina K dependientes. Cuando yo le doy warfarina a mi pacientito, lo que pasa es que la warfarina viene y ¡pum!, bloquea la epóxido reductasa. Entonces, ¿qué ocurre? No se puede activar la vitamina K, y si no se activa la vitamina K, no se producen los factores vitamina K dependientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, como el paciente tiene riesgo de formar trombos, al bloquear su sistema de coagulación o inhibirlo, yo disminuyo el riesgo de que forme trombos, ¿sí? ¿Quiénes tienen riesgo? Pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, obesos mórbidos, pacientes que están postrados mucho tiempo porque la éstasis vascular facilita la producción de trombos, pacientes con valvulopatías, pacientes con varices, etc. ¿Sí? Entonces son muchos los que podrían necesitar usar anticoagulantes en algún momento de su vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En este caso, obviamente, el paciente, si yo me excedo con la dosis o el paciente hace alguna otra cosa como modifica su alimentación o usa otros fármacos que potencian el efecto de la warfarina, puede empezar a sangrar, ¿sí? Y bueno, también tenemos que mencionar que con quienes tenemos problemas con anticoagulantes del tipo de la warfarina es con los suicidas. ¿Por qué? Porque el mejor veneno para las ratitas son los cumarínicos, el grupo de la warfarina, y en realidad han sido usados primero en veterinaria. ¿Por qué? Resulta que en cierta época pues empezaron a morir las reses, las vaquitas, ¿no? Y los ganaderos empezaron a observar que se morían sus reses en los campos y los miraban y se desangraban. Los veían, les estaba sangrando por reticos, estaba sangrando las encías, tenían manchas de sangre en el cuerpo. Entonces pagaron a un grupo de expertos porque estaban muy preocupados, decían, pucha, si es algo contagioso, va a contagiar a todas las otras reses, se nos van a morir, y uy, es un montón de plata de pérdida cuando se muere una vaquita, ¿no? Una res. Entonces pagaron a expertos y ellos hicieron estudios y demás, y encontraron que en el trébol de olor, que estaba en los pastizales junto con el pastizal que comían las reses, entonces resulta que este trébol de olor, cuando se quedaba mucho tiempo en agua, se podría. Cuando se podría, producía una toxina, que era la bifidroxicumarina. Entonces, cuando las reses comían junto con el resto del pasto esta toxina, empezaban a sangrar porque se bloqueaba su sistema de coagulación vitamina K dependiente. Entonces, cuando descubrieron eso, empezaron a utilizar esto como raticida, como veneno para ratas, ¿sí? Y como veneno para ratas es maravilloso el cumarínico, ¿sí? ¿Por qué?
porque su tiempo de acción es lento, tarda varias horas en producir su acción. Entonces viene una ratita, come, rico, dice, ¿no? Va a su casita, les lleva a sus hermanitos, vienen sus hermanitos, comen, y ahora vamos a hacer fiesta en la casa. Llevan todo a su casa, todos comen, hacen fiesta, y cuando todos ya han comido, el primero se empieza a enfermar, se empieza a morir todos, pero están fregados porque todos ya han comido, entonces todos están envenenados, ¿no? Se van a morir. Entonces, muy buen veneno para rata porque elimina toda la colonia, ¿sí? En cambio, otros raticidas que tenemos ahora, que son carbamatos, la primera ratita viene, come, va a su casita, se muere. Sus hermanitos dicen, no hay que comer eso. Entonces son pésimos porque mata a una ratita y el resto de la colonia sobrevive, ¿sí? Entonces, estos cumarínicos primero se han usado como venenos. Entonces, tenemos en nuestro medio suicidas que dicen, me voy a suicidar. Entonces van al mercado y se compran, véndame veneno para ratas. Entonces se llevan veneno para ratas y se toman para quererse suicidar. Aunque no crean, es muy común el intento suicida con veneno para ratas. En nuestro medio, como más venden carbamato que warfarínico, entonces la mayoría hace citrones colinérgicos. Pero si es cumarínico, este que se ha tomado veneno para ratas, ¿qué le puede pasar? Va a empezar a sangrar, ¿sí? ¿Y por qué es importante tener bien presente qué tóxico se ha tomado? Porque si es veneno para ratas, y yo le hago su perfil de laboratorio para ver su sistema de coagulación, todo me va a salir normal. ¿Por qué? Porque tarda tiempo en actuar, de 6 a 60 horas. Entonces, mi paciente que ha tomado veneno para rata no se puede ir a su casa. Aunque todo me salga normal, se tiene que quedar en el hospital y lo voy a observar 48 horas. Si 48 horas todo está ok, se puede ir. Pero lo más probable es que me empiece a sangrar después de las 24 horas o de las 12 horas. Entonces, si yo lo despacho a su casa, se me va a complicar en su casa y tal vez ya no quede, ¿sí? Entonces, por eso tiene que quedarse en el hospital, ¿ok? Entonces, vean, esos elementos son súper importantes cuando tengo el paciente. Y cuando digo, ¿con qué te has intoxicado? ¿Qué te has tomado? ¿Sí? Porque sí se toman veneno para ratas para quitarse la vida. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Ya lo hemos descrito. Sintetiza factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles serán? 2, 7, 9 y 10. Eso sí, muy bien. Así tiene como 15. ¿Y cuál más? Se han olvidado dos. Proteína C y proteína X. No nos olvidemos que estos dos son anticoagulantes endógenos. Muy bien. Entonces, clínicamente, voy a ver, como hemos visto en las imágenes, hemorragias, petequias, equimosis, que al principio van a ser menos y con el tiempo van a ir aumentando, ¿sí? Sí tengo el laboratorio que me va a permitir vigilar esto, el perfil de coagulación famoso, donde voy a ver el TP, el TPT, el TPTA, tengo el INR, tengo el fibrinógeno, el tiempo de sangría, o sea, tengo todo un perfil de coagulación para ver cómo está funcionando la coagulación, ¿sí? Entonces, la clínica y el laboratorio van a ir de la mano en estos pacientes. En la enfermedad congénita del recién nacido, como decíamos, lo característico es que se va a presentar el recién nacido por sus factores de riesgo. No tiene aporte, no tiene microbioma, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en estos pacientitos, idealmente entre la primera y octava semana de recién nacido, se le debe suplementar la vitamina para evitar la deficiencia. Y con eso se ha quitado completamente, o se ha disminuido drásticamente, diríamos, la incidencia de enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y como ya les había mencionado, pues el problema es que las hemorragias intracerebrales eran las que estaban asociadas a incapacidad permanente o la muerte del recién nacido. Muchos morían, los que sobrevivían quedaban con secuelas. Entonces, hoy en día, pues esto es rarísimo gracias a pues, los avances que hemos tenido en medicina y la simple introducción de la vitaminita como suplementación. Bien, esta tablita que tenemos al final nos resume las 4 vitaminas que hemos visto, ¿sí? Entonces, fíjense, el retinol, el colecalciferol, el tocoferol y las quinunas, que son las del grupo de la vitamina K, nos dice su función y qué es lo más importante de su deficiencia. Entonces, simplemente es un pequeño resumen de los elementos más importantes de lo que hemos visto en el capítulo, ¿sí? Ya sé que avanzamos un poco lento
es normal, yo siempre me tomo mi tiempo para las cosas que son importantes. Entonces, la idea es que vayan entendiendo sobre todo la aplicación bioquímica en la terapéutica, porque si no entendemos la relevancia de estas vitaminitas en la salud del paciente, creemos que la bioquímica es solo una herramienta de tortura para los estudiantes y no es así. Es muy importante para la atención del paciente, ¿sí? Muy bien, entonces ya saben, la perseverancia es lo más importante. Lo que cuesta o lo que no cuesta, pues no nos preocupamos. Lo que cuesta más, necesitamos esforzarnos más. Y lo que es imposible, solo necesita más tiempo para que se vuelva posible. Ok, hoy vamos a quedar ahí. ¿Quieren